al Señor, a ese Dios que nunca ha llegado tarde, que nunca nos ha dejado. Oremos. Señor, gracias te damos porque tú eres un Dios fiel. Tú cumples tus promesas, Señor. Gracias, Señor, porque tú tienes cuidado de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un aplauso al Señor. Podemos sentarnos. Y vamos a empezar en el día de hoy con un versículo que se encuentra en el libro de Malaquías. Dice así, Malaquías 1:2. Yo los he amado, dice el Señor, pero ustedes dicen, ¿en qué nos has amado? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Declara el Señor. Sin embargo, yo amé a Jacob. En estos pasados días, la última semana, hablamos de uno de los reyes que fue, según la escritura misma lo dice, el mejor rey que tuvo el reino de Judá. Hablamos de Ezequías. Y hablamos de una palabra que para nosotros cobra una importancia muy grande, que es la palabra legado. Legado es lo que nosotros transmitimos a nuestras generaciones. En el día de hoy vamos a ver a otro personaje de la Biblia. En este caso no un rey, sino un profeta. Y cuando nosotros escuchamos la palabra profeta, se nos viene a la mente, ¿qué profeta se le viene a la mente a usted? Quizá Isaías, Jeremías, Ezequiel o Daniel. Estos son los llamados profetas mayores. Son 4. Pero los profetas no solamente eran estos. Habían 12 profetas que se conocen como los profetas menores. Y es interesante saber que la distinción entre mayor y menor no es que uno es más importante que el otro, sino el volumen de la profecía. En los 4 que mencioné son libros grandes, mientras que los otros son profetas que, por muy importante que fuera su mensaje, era menor. Ahora, hoy vamos a examinar la vida del que fue el último profeta del Antiguo Testamento. Estamos hablando de un hombre cuyo nombre era Malaquías y que él tiene una historia importante. La profecía de de Malaquías es una profecía muy especial, que yo creo que tenía una vigencia muy importante para su momento, pero para nosotros también tiene un mensaje muy importante. Y lo primero que vamos a respondernos aquí es ¿quién era Malaquías? Resulta ser que en ningún otro libro de la Biblia se menciona a Malaquías. Y por eso entonces hay quienes opinan que en realidad el nombre de Malaquías era un seudónimo, que quizás era Esdras o algún otro hombre distinguido del Antiguo Testamento. Pero la palabra Malaquías significa en hebreo mi mensajero. Entonces él se presenta como eso, como el mensajero de Dios. Y fíjese que cuando antes habían pues los correos, ya no es así, y ahora usted tiene su correo en su mano, en su celular, y lo recibe y ahí no hay ningún problema. Pero en los tiempos en que venía esta persona del correo y le entregaba una carta, lo importante en ningún momento
era ese individuo que le traía la carta, sino el mensaje que esa carta traía. Entonces, en el caso de Malaquías, se sabe por lo que el libro de Malaquías relata que era un hombre que amaba a Dios profundamente. En medio de una generación que había estado apartando su corazón de Dios, el Señor envía a este profeta para que lleve un mensaje de arrepentimiento y de consagración. La profecía de Malaquías empieza con lo siguiente, que se encuentra en el primer capítulo y en el versículo 2. Dice: yo los he amado, dice el Señor. Pero ustedes dicen: ¿en qué nos has amado? No era Esaú hermano de Jacob, declara el Señor. Sin embargo, yo amé a Jacob. Y el mensaje de Malaquías empieza con el siguiente enunciado: yo los he amado. Porque todo lo que viene después se basa en ese profundo amor que Dios tenía por el pueblo de Israel. Y por eso entonces aquí el Señor le habla al corazón de toda esta gente. Resulta ser que Malaquías vivió unos 400 o 450 años antes de Jesucristo. Y se dice que él fue el último profeta porque inclusive desde que él escribió esta profecía hasta el Nuevo Testamento hay un periodo que se conoce como el periodo de los 400 años del silencio. Como que ya no hubo más profetas en ese momento hasta que el Señor llegó y se levantó Juan el Bautista y por ahí empezó el Nuevo Testamento. Pero en el caso de Malaquías, él empieza pues diciendo eso: yo los he amado. Dice Juan 15:16, dice: no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a vosotros. Y él explica aquí cómo él amó a Jacob de una manera tan especial. La Biblia nos dice que Dios ama a todo el mundo. Eso es lo que dice Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo. Pero dentro de ese mundo estamos aquellos que hemos recibido la gracia de Dios y que el Señor ha puesto sus ojos sobre nosotros y nosotros somos su especial tesoro. Y a ese pueblo específicamente de aquel momento el Señor se está refiriendo. Dice: yo los he amado. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió en aquel momento? Pues que Dios estaba percibiendo en aquel pueblo especial, aquel pueblo que Él amaba tan intensamente, Él estaba percibiendo una apatía, un desgano. Y por eso entonces lo segundo que vamos a ver es uno de los 3 puntos en los cuales está la profecía de Malaquías. Y la primera va hacia la apatía que se había desarrollado en el pueblo. Ellos estuvieron 70 años cautivos en Babilonia y llegó un rey persa que les dio la oportunidad de salir y regresar de Babilonia a Jerusalén. Y en ese momento el pueblo estaba muy triste porque ellos estaban cautivos en Babilonia, pero no solamente eso, ellos extrañaban profundamente estar en la tierra de sus ancestros, la tierra que Dios les había dado. Entonces, había tristeza en ellos. Hoy estaba yo escuchando una canción que se hizo muy famosa por los años 70, creo que fue,
que habla de los ríos de Babilonia, y eso es una copia exacta de lo que dice el Salmo 137. Cuando el pueblo de Israel estuvo cautivo en Babilonia, dice el Salmo 137 que ellos, los del pueblo de Israel, se sentaban junto a los ríos de Babilonia. Ellos habían guindado sus arpas, en los árboles, y no podían cantar. Y dice que los babilonios, aquellos que habían hecho presa de ellos, dice que le decían: canten alegres canciones de Jerusalén. Y la respuesta a ellos era la siguiente: ¿cómo puedo yo cantar si me falta Jerusalén, Sión, como dice la Biblia? Pero, y entonces ellos fueron llevados de nuevo a Jerusalén por la gracia de Dios, porque Dios tuvo misericordia de ellos. Y cuando ellos llegaron a Jerusalén, ellos comenzaron a reedificar las murallas, a reedificar el templo ese hermoso que había construido Salomón. Ahora ellos estaban ahí, piedra sobre piedra, tratando de restaurar aquel lugar en el cual se suponía que estaba la presencia de Dios. Y cuando llegó el pueblo a Jerusalén, el pueblo estaba enamorado de Dios. ¿Sabe qué me recuerda este momento del pueblo de Israel? Cuando nosotros por primera vez abrimos nuestro corazón a Jesucristo. ¿Sabe que esta época de los carnavales para mí es una época especial? Porque yo recuerdo muy bien, yo tendría unos 2 meses de haber aceptado al Señor, y hubo este retiro de jóvenes. Nos fuimos a este lugar y allí yo experimenté la presencia de Dios en mi vida de tal manera que yo cada día me enamoraba más de Jesucristo. Cuando usted ha pasado una situación difícil, puede ser una enfermedad, una situación familiar, una situación con un hijo, no sé, económica, y usted ve la mano de Dios sobre su vida, eso hace que usted se enamore de Dios. Y eso era lo que había pasado con ese pueblo de Israel que había salido de ese cautiverio y habían llegado a Sión. Pero sucedió algo que es muy común en cualquier ser humano, y es que con el tiempo nosotros perdemos el fervor y el entusiasmo para buscar de Dios. Si usted recuerda aquellos primeros momentos, y que no debe perderse ese amor y ese fervor por las cosas de Dios. En el libro de Apocalipsis se habla del primer amor, el cual nunca nosotros debemos perder. Pero si usted puede recordar el anhelo para mí cuando yo acepté a Jesucristo, yo recuerdo que fui a ese lugar, era un viernes, ese era un grupo de jóvenes, se reunían todos los viernes. Así que cuando salí de ese lugar, con la presencia de Dios en mi vida, viendo las cosas buenas que Dios había hecho en mí, yo salí pensando: pero ¿cuándo de nuevo vengo a este lugar? Y esperaba para mí de un viernes a otro viernes, eso era una cosa interminable. ¿Por qué? Porque cuando uno recibe el favor de Dios, uno está enamorado de Dios. Ahora, el tiempo causó un desgaste en el pueblo de Israel. Y pasaron cientos de años después de ese retorno del pueblo a Jerusalén, y ellos comenzaron a hacer las cosas de una manera automática. Resulta ser que cuando usted viene a la casa del Señor, usted puede hacerlo bajo la motivación y el deseo intenso de escuchar la palabra de Dios. Dice un salmo, dice: qué alegría cuando me dijeron, a la casa del Señor iremos. Y eso es lo que sucede en ese primer amor.
Pero después uno va cambiando y quizás, y no todos, obviamente, entonces ese entusiasmo va perdiéndose y va transformándose en un desaliento y en una apatía. Y llega el momento en que esto es evidente para nosotros mismos y para el Señor sin duda alguna. Dice el libro de Isaías en el capítulo 29, versículo 13, dice así: dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Entonces, cuando uno comienza a caminar con el Señor y uno sigue los años pasando, uno tiene que hacer una reflexión, un autoexamen y preguntarse a uno mismo: ¿y cuál es la motivación para venir a buscar de Dios? Y si usted está en ese primer amor, entonces usted sabrá que usted viene porque es imposible que usted pueda vivir sin Él. Dice la Escritura que en tu presencia hay plenitud de gozo. Entonces hay muchas cosas durante la semana que nosotros podemos hacer, pero no hay nada que se compare al hecho de venir a la casa del Señor y adorarle y levantar manos al Señor y cantar sus alabanzas. Y eso era lo que hacía el pueblo de Israel, pero no lo hacía de corazón. Entonces aquí viene la primera parte de la profecía de Malaquías. Malaquías reclama al pueblo de Israel la profundidad de las ofrendas que ellos traían, los sacrificios que ellos traían a la casa del Señor. Miren lo que dice Malaquías 1:6, dice así: el hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Pues si yo soy padre, ¿dónde está mi honor? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Entonces el profeta le habla al pueblo, le habla a los sacerdotes y les dice: verdaderamente ustedes vienen aquí y ustedes me ofrecen sacrificios, ustedes cantan las alabanzas, ustedes levantan sus manos al Señor, pero en verdad ustedes me aman a mí como si fuera su padre, me temen a mí como si yo fuera su Señor. Y por eso entonces continúa la primera profecía y dice: pues si yo soy padre, ¿dónde está mi honor? Y si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Algo faltaba en el pueblo de Israel. Ellos venían automáticamente a la casa del Señor, pero el Señor percibía en ellos un corazón alejado, un corazón endurecido a las cosas de Dios. Dice la Escritura que Dios no mira lo que mira el hombre, Dios mira el corazón. Y resulta ser que esta gente y los sacerdotes específicamente, dice el Señor de los ejércitos: ustedes sacerdotes que desprecian mi nombre, pero ustedes dicen: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Bueno, aquí viene el asunto de lo que es la verdadera ofrenda que toca al corazón de Dios, los sacrificios que realmente Dios espera de nosotros. Dice la Escritura que Dios no mira lo que mira el hombre, Dios mira el corazón. Así que venían los sacerdotes y traían los animales para sacrificarlo en el templo, en ese templo que había sido reconstruido en Israel. Ellos venían y traían sus becerros y traían sus diferentes animales para el sacrificio, pero no había un fervor y una pasión y un amor por el Señor. Entonces sigue la profecía diciendo en el versículo 8, dice:
Y cuando presentan un animal ciego para el sacrificio, ¿no es eso malo? Se suponía que ellos tenían que traer aquellos animales y sacrificarlos en un altar, pero la idea es que ellos trajeran animales que fueran dignos de entregárselos al Señor. Entonces tendrían que ser como en aquella primera Pascua, un cordero sin mancha, sin arrugas, sin ningún defecto. Pero dice que cuando ellos venían al templo a traer ese sacrificio, buscaban aquellos animales que no tenían para ellos ningún valor. Entonces venían con un animal ciego. Y dice, y cuando presentan el cojo y el enfermo, ¿no es eso malo? Venían con el animal que estaba mal, que estaba herido, que tenía algún defecto, quizás de nacimiento, y ellos venían y traían eso ante el altar del Señor. Dice, ¿por qué no lo ofreces a tu gobernador? ¿Se agradaría de ti o te recibiría con benignidad? Dice el Señor de los ejércitos. Entonces hay un dolor en el corazón de Dios. Hay un dolor que Él le transmite al profeta y que ese profeta asimismo se lo dice al pueblo. Y les dicen, su corazón no está inclinado a mí. Ustedes no tienen el fervor que en un principio el pueblo tenía por mí. Y lo veo en la calidad de los sacrificios que ustedes me presentan. En 2 de Samuel, en el capítulo 24, se dice que en una ocasión el rey David tenía que presentar una ofrenda delante de Dios. Había una mortandad, no vamos a entrar en el detalle, pero había una mortandad en el pueblo y Dios mismo le dijo, ve a la propiedad de Arauna y allí ofrece sacrificio delante de mí para que pare esa mortandad. Y David fue diligentemente a la casa de este hombre y le dijo a aquel hombre, ¿y qué haces tú aquí en mi casa? Y David le dice, bueno, vengo a presentar sacrificios al Señor y necesito que me des un pedazo de tierra, que me des los becerros, los animales para sacrificarlos. Y dice que Arauna le dijo al Señor, no es necesario. Todo lo que tú necesites para el sacrificio yo te lo voy a dar. Pero mire la respuesta del rey David. Le dijo así, pero el rey le dijo a Arauna, no, sino que ciertamente por precio te lo compraré, pues no ofreceré al Señor mi Dios holocausto que no me cueste nada. Las cosas que nosotros le traemos al Señor tienen que ser cosas que para nosotros tengan un valor y que la presentemos al Señor como un sacrificio. Mire que hay una historia en el Nuevo Testamento muy hermosa y se parece mucho a esto que hizo David, que dice que un día el Señor estaba en el templo y vino una mujer ya anciana y llegó a traer su ofrenda. Estaban allí estos hombres fariseos de mucho dinero que traían una gran cantidad de dinero y lo echaban en el arca allí donde se recogían las ofrendas. Pero esta mujer dice y que trajo dos blancas, dos monedas que no servían para nada. Y cuando el Señor la vio, entonces el Señor le dijo, de cierto le digo que ella ha echado más que todo el resto, porque ella de su escasez, de lo que no tenía, dio absolutamente todo. Y los demás, de lo que les sobra. Entonces, ¿cómo venimos nosotros a la casa de Dios? ¿Cómo son nuestros sacrificios de alabanza delante del Señor? Nosotros lo hacemos como una obligación, como aquellos hombres que venían y traían sus ofrendas y dice que inclusive hacían sonar trompeta delante de ellos, o lo hacemos con un corazón agradecido y con un corazón sacrificado. Mire, son muchas las cosas que nosotros podemos hacer
para el Señor y que el Señor espera de nosotros. No es como en el tiempo antiguo que estamos hablando aquí, que traían sacrificio, porque ya no es necesario algo como eso. Pero el tiempo que yo le doy a Dios, se lo doy con alegría. Las cosas que hago para el Señor, las hago con fervor y con pasión, recordándome siempre de dónde me sacó el Señor. Que cada una de las cosas que nosotros tenemos, las tenemos por su gracia, por su misericordia, o sencillamente nosotros lo hacemos como algo que es una obligación. Y por eso entonces esa primera parte de la profecía tiene que ver con que el Señor le habla al pueblo acerca de la apatía que el pueblo sentía en aquel momento. El segundo mensaje del profeta tiene que ver con la infidelidad en el matrimonio. Entonces, ¿por qué el Señor ahora se refiere, da como un giro completo? Porque estamos hablando inicialmente de las ofrendas que se traían al altar, pero ahora Él se enfoca en el matrimonio. Sencillamente porque en el matrimonio, según Dios, hay un pacto que es una figura de nuestra relación con el Señor. Entonces, si nosotros tenemos claro cuál es nuestra actitud hacia el matrimonio, vamos a tener claro también nuestra actitud hacia el Señor. Y vamos a ver lo que sigue continuando la profecía de Malaquías. Acuérdense, lo primero, él habla de la apatía de los sacrificios. Ahora va a hablar acerca del matrimonio. Dice, y esta otra cosa hacen, dice, cubren el altar del Señor de lágrimas, llantos y gemidos, porque Él ya no mira la ofrenda ni la acepta con agrado de su mano. Ellos en su interior, ellos sabían que algo le estaba faltando, porque no había la respuesta ni la bendición de Dios sobre su vida. Pero dice, y ustedes dicen, ¿por qué? Entonces la respuesta del Señor dice, porque el Señor ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud, contra la cual has obrado deslealmente, aunque ella es tu compañera y la mujer de tu pacto. Entonces, aquí hay algo importante, porque así mismo como el corazón de aquel pueblo se había ido enfriando con las cosas de Dios, esas ofrendas que antes traían con alegría, porque habían acabado de salir de la esclavitud en Babilonia, y ellos venían con un corazón agradecido delante de Dios para traer sus sacrificios y sus ofrendas. Así mismo pasó con la vida matrimonial de esta gente. Y los hombres hicieron algo que no estaba en el corazón de Dios y comenzaron a repudiar a sus mujeres. Y repudiar significa divorciarse. Entonces estos judíos tenían las mujeres de su juventud y las cambiaban por mujeres más jóvenes y mujeres paganas, mujeres que no querían nada de adorar a Dios. Y esto es importante, inclusive para los jóvenes. Usted todavía no se ha casado, que usted entienda que una manera de honrar a Dios es que cuando usted vaya a un matrimonio, usted sepa que esa mujer que Dios le da, esa mujer será la compañera para toda su vida. Y que romper el pacto matrimonial también es romper el corazón de Dios. ¿Por qué para Dios era tan importante? Sí. Sí. Vamos a ver entonces qué dice Malaquías 2:15. Dice así: pero ninguno que tenga un remanente del Espíritu lo ha hecho así.
ellos no solamente se habían desentendido del verdadero sacrificio que debían presentar a Dios, sino que habían endurecido su corazón con las mujeres que Dios les había dado. Entonces quiero decirles que en aquel tiempo la mujer no podía disolver un matrimonio, el hombre sí, y por eso esto va dirigido hacia los hombres. Dice, ¿y qué hizo este mientras buscaba una descendencia de parte de Dios? Presten atención pues a su espíritu, no seas desleal con la mujer de tu juventud. Porque yo detesto el divorcio, dice el Señor. En otra versión, en la Reina Valera, dice, yo aborrezco el repudio. O sea que para el Señor es algo que es inaceptable que un hombre pueda decirle a su mujer, mira, ya te vas y este matrimonio se termina. Por eso es que, y hago un paréntesis aquí, aquellos jóvenes que están en miras pues a formar una unión matrimonial, ustedes tienen que pensar según el corazón de Dios. Esa mujer con la cual usted va a unir su destino y su futuro, tiene que ser una mujer que esté con usted para el resto de la vida. No puede ser algo emocional. Por eso la Escritura es muy fuerte y dice que no debemos unirnos en yugo desigual con los incrédulos. Ahora en la mañana que yo venía de mi casa, que es evidente que hoy la ciudad está bastante vacía, qué bueno que uno llega rápido a donde tiene que ir, pues yo vine con mi esposa y al bajarme del carro aquí le dije, mira Carmen, qué bueno es que tú y yo estemos sirviendo al Señor como lo estamos haciendo. Pero usted se imagina nada más que usted esté casado con una mujer que no ama a Dios, y eso era lo que pasaba en aquel momento. Estos judíos habían dejado a la mujer de su juventud por casarse con mujeres más jóvenes y mujeres que no amaban a Dios. ¿Usted se puede imaginar eso? Digo, si yo estuviera casado con una mujer que no está interesada en las cosas de Dios, ¿usted sabe qué problema hubiese sido yo decirle, oye Carmen, oye, a las 11 hay reunión en la iglesia? ¿Usted se puede imaginar eso? ¿Qué me hubiera dicho ella? Como a ti se te ocurre, martes de carnaval, llévame a otro lado. Pero ¿sabe qué? Por eso es entonces que si uno está enamorado de Dios, si uno está dispuesto a agradar a Dios en todas las cosas, entonces uno tiene que tener mucho cuidado en ese momento de tomar una elección. Jóvenes, tomen en serio el matrimonio porque es algo para toda la vida. Y en el matrimonio habrá momentos en los cuales el hombre desfallece y la mujer lo levanta. Habrá momentos en los cuales es al revés, pero está el uno como ayuda idónea para el otro para levantarse. Y por eso dice también en el libro de Cantares que mejor dos que uno, porque así uno levantará al otro. El tercer mensaje de la profecía de Malaquías, y hacemos un repaso, el primero tenía que ver con la apatía que tenían con los sacrificios. El segundo tiene que ver con la infidelidad que había en ellos al respecto del matrimonio. Y el tercero, específicamente dice la infidelidad en las ofrendas. Y en el día de hoy yo quiero mencionar esto porque, bueno, está dentro de la profecía de Malaquías, y para los que tienen tiempo de estar aquí con nosotros saben que nosotros ni siquiera recogemos ofrendas. ¿Ustedes están conscientes de eso? Aquí nunca se dice, bueno, ahora es el momento y vengan adelante y vienen a cantar y traigan aquí y tenemos, no, sino que eso es algo que yo creo que es
un acto tan íntimo del cristiano cuando ofrenda al Señor, que bueno, pues el Señor que le hable. Y por eso nosotros tenemos lo que tenemos ahí a la salida, y si está en su corazón, usted va y deposita algo allí. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros queremos hacer de el ofrendar a Dios como algo impuesto, algo que es una obligación. Y por eso el Señor habla de que hacen las cosas como quien cumplen con mandamientos de hombres, pero no lo hacen por un verdadero amor a Dios como Padre y un temor a Dios como Señor. Entonces, en esta parte, mire lo que dice la profecía de Malaquías. Dice así: ¿robará el hombre a Dios? Pues ustedes me están robando. Pero dicen, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Dice, con maldición están malditos porque ustedes, la nación entera, me están robando. Y dice luego, traigan todo el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa, y pónganme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos. Si no les abro las ventanas de los cielos y derramo para ustedes bendición hasta que sobreabunde. Ahora, si usted tiene tiempo de estar aquí y pudiera decir, tiene los últimos 3 años ha estado aquí viniendo a nuestras reuniones, ustedes saben que este tema yo nunca lo trato aquí, jamás. Aquí nunca se habla de recoger ofrenda, ni diezmo, ni de cosas como esta. Precisamente porque nosotros entendemos que eso es algo tan personal que bueno, ¿a quién se le olvida? ¿Quién se le olvida levantarse en la mañana y de repente no desayunar porque se le olvidó haber desayunado? ¿O quién tiene una madre y de repente pasaron 2 y 3 meses y usted no le lleva nada a ella, o ni siquiera la llama, ni le pregunta qué necesidad tiene? Así mismo son las cosas de Dios. Y por eso dice el Señor, ustedes me dicen a mí, Padre, pero ¿dónde está mi honra? Ustedes me dicen a mí, Señor, pero ¿dónde está el temor? Y en este caso, lo que el Señor le está diciendo es que para ellos habían unas ordenanzas de diezmo y unas ordenanzas de ofrenda. Ahora, les quiero decir algo, y es que cuando nosotros venimos al Nuevo Testamento, el sacrificio lo hizo Jesucristo por nosotros, y ya para el que es un cristiano que ha tenido un encuentro personal con Jesucristo, ya esto de ofrendar o diezmar no es un motivo de obligación. Por eso es que nosotros no acostumbramos a hacerlo de esta manera. Y por eso es que nosotros lo que le pedimos a Dios, que Él sabe cuáles son las necesidades de la iglesia, Él toque el corazón de sus hijos. Pero hay algo real. No es que le va a venir a usted una maldición. Si usted, eso era en el Antiguo Testamento, por eso lo dice de esa manera. Pero lo que sí es cierto es que hay algo que nosotros debemos hacer para honrar a Dios, para demostrarle nuestro amor a Él. Cuando yo conocí al Señor, bueno, allí ya le dije yo, todos éramos jóvenes, y yo me enteré al poco tiempo que la palabra de Dios habla de honrar a Dios con diezmos y ofrendas. Y comencé a hacerlo. Y en ese momento pues yo no estaba casado, y qué bueno, porque tampoco tenía muchas obligaciones económicas y demás. Pero llegó el momento que me casé y tuve mis hijos, y vinieron otras necesidades. Pero nunca debemos olvidarnos de honrar a Dios con los diezmos y con las ofrendas. De eso no debemos olvidarnos, porque si Él es nuestro Padre, debemos honrarlo. Y si Él es nuestro Señor, debemos tenerle ese temor reverente a Él. Entonces, lo que entendí, y por eso es que nosotros
en Calle Belén nunca hemos acostumbrado ni siquiera a hablar un tema como este y pasan años y no lo hacemos. Pero hablando de esta profecía de Malaquías al pueblo de Dios, hay una manera en la cual nosotros debemos honrar a Dios con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. ¿Por qué tiene que ser algo del corazón? Porque dice la Escritura que Él bendice al dador alegre. Si usted quiere una bendición, usted haga eso con alegría. Yo recuerdo que cuando empezamos nosotros a reunirnos en una casa, íbamos 6 personas al principio. Una de esas 6 personas, después de un tiempo, entendió que había que darle al Señor diezmos y ofrendas y lo hizo. Y ese día que lo hizo, vino acá donde mí y me dijo llorando, dice, Jorge y Carmen, dice, Jorge, mira que acabo de entregar los diezmos, pero llorando. Y yo digo, está emocionada, la emoción tan grande, dice, ¿y cómo me dolió? Claro, porque ¿sabe qué fue lo que dijo el rey David? Yo no daré a Dios un sacrificio que no me cueste. Y cuando yo conocí al Señor, que comencé a diezmar y a ofrendar, ya también vino mi primer hijo y ya el asunto pues se ponía un poco más difícil, la parte económica, pero yo entendía que Dios había hecho algo tan grande por mí que yo tenía que honrarlo a Él de vuelta con mis diezmos y ofrendas. Y le quiero decir que el mío era el carro más viejo de todo el grupo de jóvenes que nos reuníamos ahí. Algunos de ustedes no sé si se acordarán, pero ese carro hasta hacía unos ruidos horribles. Una vez yo estaba llegando a un lugar y estaba Hermes y otra gente ahí afuera esperándome, y cuando viene el carro se luce y el carro hizo un ruido como este, que como una cosa así que parecía un toro, y esto allá que se doblaban de la risa. Pero ¿sabe qué? Nunca me pasó por mi mente dejar de honrar a Dios. Porque si yo doy al Señor de lo que me sobra, entonces yo no le estoy honrando a Él. Si yo hago mis cuentas y este mes pues no se pudo, entonces yo no estoy honrando a Dios, porque a Dios se le honra como lo que es, lo primero en nuestras vidas. Y yo estaba trabajando, yo era un profesional, pero las cosas estaban estrechas económicamente. Cuando uno empieza, las cosas a veces son así. Y de repente cuando uno va terminando también, ¿no? Pero bueno. Sí, porque ya después usted no gana sino lo que el Seguro Social le paga y todo, ¿no? Las cosas cambian. Pero yo recuerdo que en aquella época yo trabajaba en la universidad en ese entonces, y yo llegaba con mi carro ese de la misma bulla, ¿no? Y yo, ay Dios mío, qué problema. Yo tenía estudiantes que tenían BMW y de todo, así se lo digo, ¿no? Entonces yo venía bien temprano, lo dejaba por allá, caminaba un montón. Pero para mí lo más importante era honrar a Dios. Por eso que en esta profecía de Malaquías, él menciona estas 3 cosas. Lo primero, la apatía en cuanto a los sacrificios a Dios, lo último. Después habla de la infidelidad del matrimonio y finalmente la fidelidad que Él espera de nosotros en nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Hay una palabra final y yo quiero pedirle a los músicos que vengan adelante.
Pero uno de los versículos más preciosos que tiene el libro de Malaquías es que cuando él está hablando de este llamado de Dios, de ese deseo de Dios de que la gente vuelva a Él, Él en medio de la profecía dice así: desde los días de sus padres se han apartado de mis estatutos y no los han guardado. Dice, vuelvan a mí y yo me volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos. O sea, el mensaje de Malaquías es: Dios los ama, amen ustedes también al Señor. Vamos a cantar esta canción y que el Señor complete la obra. Hoy es un día en el cual estamos aquí algunos, muchos están fuera de la ciudad. Pero Dios ha querido que usted venga aquí, esto que no lo hacemos. Y si quiere, pregúntele a alguien aquí. Casi nunca, por no decir nunca, nosotros hablamos de estas cosas. Pero el Señor ha querido que usted lo escuche. Vamos a adorar a Dios. Y que aún en medio de este canto, póngale el sentido a su corazón. No lo haga de una manera externa, vacía, sino abra su corazón al Señor y dígale lo que le tiene que decir de todo su corazón. Gracias, Señor.